Buenas tardes, en este caso, y bienvenidos a otro estudio de Disfrutando su Palabra. Creo que este es el número 8 de la colección que tenemos de preguntas y respuestas. Y en este caso, la pregunta es sobre qué es un yugo desigual, o más bien lo que se escribió la persona que lo puso dijo simplemente yugo desigual en las relaciones. Vale, pues este tema es enorme, ¿no? Y depende por dónde va la pregunta. Espero poder contestar o por lo menos igual aclarar algunas cosas bíblicamente en relación a este tema. Voy a leer unos versículos y luego vamos a mirar este tema de una forma práctica. Tristemente es un tema, no es triste que sea importante, pero el que se trate es importantísimo, especialmente en el área de amistades, amistades íntimas y pues donde igual el creyente puede entrar en amistades que no son de lo mejor y que podrían o podrán hacer mucho daño. Bien, voy a leer unos pasajes. Voy a empezar con un pasaje bastante conocido, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18 dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Lo que está aquí rematando, ¿no? Y machacando es que hay cosas que no mezclan, como el agua y el aceite, quizás, ¿no? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Dios nos dice que como hijos suyos, no somos hijos de la oscuridad ya, de las tinieblas, hijos de Satanás, eh, mm, no por menosprecio, sino por posición, por realidad. El Señor Jesús nos ha comprado y ahora somos hijos de luz y tenemos que tener muchísimo cuidado y mucha sabiduría en nuestra relación con personas que antes conocíamos y igual eran mejores amigos y tal. Ahora vamos a ver, Primera de Corintios, otro pasaje parecido, dice en el versículo 9, yo os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces, aquí está diciendo que debe de haber una separación, ya lo leímos antes, ¿no?, entre el creyente y el incrédulo, pero no quiere decir que no hay ningún contacto,
vamos, que es que no podemos ni verlos ni hablar con ellos. No, 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 no. Que si en tal caso ya tendría que salir del mundo. Esa no es la idea. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Bueno, entonces, aquí no estamos, y vamos a hablar más adelante, no estamos hablando de que una persona acepta a Cristo y de pronto se desasocia completamente con todos sus amigos, con todas sus amistades, con su familia, etcétera, etcétera. Hay algunas sectas que tienen esa fama, ¿no? De crear tal división entre personas que, vamos, que es tremendo, ¿no? Eso para nada es el plan de Dios. Lo que estamos hablando aquí con el tema del yugo desigual es una, vamos a ver que es una protección para nosotros. Es algo que Dios nos da como una buena norma, una regla sana que nos va a proteger, ¿no? Santiago, voy a leer otro versículo en Santiago 4, de donde, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eh, lo que aquí se refiere, se está hablando a un deseo y un amor por el mundo y por las cosas del mundo y por las personas del mundo que no es propio del que es realmente comprado por Cristo. El que ama a Dios ama la luz y no disfruta de las tinieblas, ¿no? Eh, a los jóvenes que yo he visto que se han apartado de Dios, y a veces de por vida, ¿eh? Comenzaron su proceso de alejarse del Señor por violar esta ley, este principio del yugo desigual. Y lo he visto tantas veces que honestamente tiemblo cuando veo o un joven o una joven o un hermano, una hermana, que empieza a jugar con la barrera de las amistades. Y tiemblo porque sé lo que suele y lo que puede pasar cuando una persona no tiene cuidado con sus amistades y sus relaciones con aquellos que no son del Señor. En Primera de Juan hay otro pasaje, capítulo 2, versículo 15 al 16, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Debemos de hacer autocrítica y seriamente ver si nuestro corazón va tras las cosas o las personas del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Son de otra fuente. Y el mundo, ¿cuál es la característica básica del mundo? El mundo pasa y sus deseos no duran. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y luego, un pasaje más saltando al antiguo otra vez, Primera de Reyes, capítulo 11, uno de los casos más sonados, quizás de la Biblia, desde luego del Antiguo Testamento, dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas,
E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar para este ídolo abominable de Moab, etcétera, de Moloch, del ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Es que, es que yo miro este pasaje y pienso en los proverbios, pienso en las escrituras de Salomón, en la sabiduría de Salomón, en los privilegios que tuvo Salomón, y digo, pero ¿cómo puede ser? Y la Biblia nos enseña porque no tuvo cuidado con sus relaciones. Incluso alguien que fue descrito por Dios como el más sabio, que tuvo unos privilegios de escuchar a Dios en sueños y verle obrar, y incluso Salomón, dice la Biblia, su corazón fue desviado. No tengo aquí el versículo que lo comenta también así de claro. Vamos a ver las relaciones, y esto ya son unas observaciones, ¿vale? Entre el creyente y un incrédulo. Vamos a hablar del tema de negocios, por ejemplo. En el tema de los negocios, a veces creyentes se juntan en negocios con un incrédulo y dicen, no, bueno, ya, yo soy fuerte, voy a la iglesia, yo leo la palabra de Dios, no te preocupes por mí, ¿no? Ay, deberemos temblar cuando escuchamos eso. Porque en los negocios los motivos del creyente y los motivos del incrédulo son diferentes. Uno ama el dinero. Uno trabaja solamente para el día de la jubilación, para ir y hacer las cosas que no ha podido hacer antes. O en los negocios, a seguir la moda de los negocios. ¿Por dónde va la moda? Pues por ahí tenemos que llevar nuestro negocio, ¿no? Y si el creyente está amarrado a un incrédulo, pues en los negocios los motivos son diferentes, los métodos son diferentes. Para algunos no les importa en absoluto hacer trampas o mentir. Bueno, eso es normal, no hay problema. El creyente absolutamente no puede hacer trampas, no puede mentir. Pero si tú estás en la oficina o tenéis una oficina y la secretaria de tu compañero tiene permiso, totalmente permiso para decir, no, el jefe no está cuando está ahí mismo, mintiendo descaradamente porque el jefe no quiere hablar con nadie, y tú, sin embargo, con tu secretaria o asistente o lo que sea, tú dices, nunca mientas. Imagina, ya ves la tensión, ¿no? Para el incrédulo en los negocios, el fin justifica los medios. Usaremos los medios que haga falta para llegar a nuestra meta. O cuanto más rápido, mejor, aunque sea con dinero sucio. Y el creyente tiene que tener dentro una explosión con esa clase de negocios. No se puede. Y algunas veces se dice, no, pero es que lo dejaremos todo claro en el contrato. El problema es que los contratos nunca son la garantía de nada. Las diferencias de las que estamos hablando, esas diferencias son de fondo, son de corazón, son profundas. Y puedo decir por la experiencia que yo tengo de haber visto, no funciona nunca ¿cómo se dice? Un compañerismo, ¿eh? O un negocio conjunto con creyentes e incrédulos. Mucho cuidado. En amistades, saltamos a las amistades. Entre amigos, donde amistades, estoy hablando de amistades estrechas,
Las metas son diferentes. Para uno es el placer personal de que le trae la otra persona, pero para el otro es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestra relación, para nuestra amistad? Para uno es acumular bienes. Eh, para el otro es atesorar las cosas en los cielos, donde el orín no corrompe, ¿no? Donde no hay, donde hay garantía de permanencia, ¿no? Pero el incrédulo no tiene esas metas. El incrédulo utilizará a la gente para fines personales, incluso a ti. Pero el creyente, sus amistades son personas a las que ama para Cristo. O sea que las metas de amistades, en las amistades estrechas de uno y de otro son muy diferentes. Los temas de conversación, por ejemplo, el uno hablará de cosas terrenales y pasajeras, siempre. Mientras que el otro, en su corazón, deberían estar las verdades espirituales, nuestra esperanza en Cristo, lo que disfrutamos en la iglesia. No, pero el otro no quiere hablar de eso. También en los temas de conversación, por un lado uno hablará de la mala suerte, ¿no? Ay, qué mala suerte hemos tenido. Y el otro dirá, no, no, no. El Señor está detrás de todo. A ver, tenemos que manejar correctamente las pruebas que Dios manda. ¿Ves que esas cosas son completamente incompatibles, no? Estas diferencias son abismales. Entonces, en las amistades estrechas hay que tener muchísimo cuidado de que nuestras mejores amistades, siempre, las amistades de corazón, sean amistades con creyentes, porque si no, tarde o temprano, nuestras emociones, nuestro corazón se verá unido demasiado con alguien que sencillamente no va en la misma dirección. Entramos ya en temas de noviazgos y matrimonio. Pues la base de uno y otro es completamente diferente, es completamente diferente. La relación para uno es de conveniencia o de romance, es que me cae muy bien, ¿no? Pero un creyente debe de entrar en noviazgo o matrimonio porque ama a la otra persona y cree que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ya lo sabemos, nunca es de juntarse con una persona que no ama a Dios. El novio o el marido o la esposa hablará de suerte o este es nuestro destino, mientras que el creyente dice, no, 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 Dios nos ha unido. Y esa es su filosofía de vida, que es la voluntad de Dios, sí o no. Los propósitos para el noviazgo y el matrimonio son muy diferentes. Uno es salir adelante, tenemos que trabajar los dos. ¿Por qué? Porque es que tenemos que salir adelante, es que tenemos que tener nuestro piso y tiene que tener esto y tenemos que tener todo esto y hace falta trabajar los dos y los niños a la guardería porque no podemos pagar las cosas, todas las cosas que queremos. Así que, en fin, todas estas decisiones. Cuando para el incrédulo quizás el noviazgo, el matrimonio es para disfrutarlo juntos, no tiene otro propósito, disfrutar de la vida. Pero el creyente siempre está buscando la voluntad de Dios. Dios nos ha unido para cumplir una misión, para criar quizás una familia que honre al Señor, que nuestros hijos. Y entonces, claro, llegamos a otro tema, dentro del tema de matrimonios, entre creyentes o incrédulos, es la educación de los niños. Para unos será enseñarles a ganar dinero, a darles una buena educación para que sepan adelantar a los demás en los negocios. Cuando para el creyente esa no es la prioridad en absoluto, es educarlos en la virtud de Cristo, enseñándoles lo que es la verdad
y lo que es la mentira y la falsedad y saber distinguir y discernir, ¿no? En la educación o crianza de los niños, para unos los niños son pequeños dioses y hay que dejar que se desarrollen. Para el creyente entiende que su pequeño o su pequeña es un pecador egoísta, que si le sueltas y le dejas que haga lo que quiera, se hará un monstruo, que luego no habrá quien lo aguante, ¿no? Es que estas diferencias son enormes y cuando no se hace caso a Dios en los primeros pasitos de, de amistades, que llegan a ser amistades estrechas, que llegan a ser noviazgos, y el peligro es terrible si no se tiene en cuenta esta protección que Dios nos da. El incrédulo dará al niño lo que quiere, ¿no? Mientras que el padre o la madre creyente o cristiano dice, no le voy a dar todo lo que quiere, quiero que aprenda a estar contento con lo que tiene, que no tenga que estar siempre teniendo todo lo que tienen los demás, no, le enseñaremos a que esté contento con Dios, ¿no? O sea, podéis ver que aquí se van acumulando las diferencias de una manera de que son montañas, ¿no? El tiempo de ocio en el noviazgo o en el matrimonio también. Para uno es hacer lo que nos guste, vamos a hacer lo que nos da la gana, y para otro es descansar y disfrutar de las bendiciones de Dios y su creación. En fin, son algunas observaciones de las amistades o de las relaciones que puede haber entre creyente e incrédulo. Para ir terminando, algunas últimas observaciones. Amistades y relaciones para el Evangelio. Las amistades del creyente con los incrédulos siempre debe de tener el propósito de guiarlos a Dios, ¿vale? Aunque esto suene muy fanático. Y desde fuera dirán, tú lo único que quieres es ganarte a las personas para tu religión. No, no, espérate. Eso puede ser lo que ellos piensen, lo que ellos vean desde fuera. Pero si la palabra de Dios es cierta y dice que perder el alma es perder todo, ¿qué más podemos decir? No debemos de tener vergüenza. Otra cosa es cómo lo expresamos. Pero mis amigos incrédulos, mis amigos que no conocen a Dios, yo tengo para ellos una grandísima meta, y es que conozcan a Dios. Sobre todo, por encima de cualquier otra cosa, esa es mi meta. No quiere decir que todos los días les estoy soltando mensajes y enviándoles links de predicaciones y mandándoles versículos. No, seamos sensatos, ¿no? Pero a lo que voy es que sigue siendo cierto que mi máximo interés para ellos es que conozcan al Señor, ¿eh? No te dejes autoengañar en este tema. Si tú estás ahí, vas al cole, vas al instituto, en el trabajo y tienes amistades que no son creyentes, eso es normal. Esto no está en contra de amistades, pero cuidado con saltarte las normas bondadosas del Señor que son para tu bien, ¿eh? Y no pienses que saltándotelas vas a conseguir algo bueno que Dios no te daría. Eso demuestra una absoluta falta de conocimiento de Dios. Dios nos ama, nos da todo lo bueno que deberíamos tener, ¿no? A mí cuando me hablan de un hijo o una hija que se ha alejado de Dios, lo primero que pregunto siempre es quién eran sus amigos, quiénes eran sus amigas. Porque 9 de cada 10 veces, primer síntoma en marcharse de las cosas de Dios es pasar demasiado estrechamente con aquellos que no aman a mi Dios.
y las consecuencias son horrendas, ¿eh? Siempre tenemos que recordar que nuestra vida aquí es un pequeño puntito en nuestra existencia, ¿eh? Lo mejor siempre está por delante. Si en esta vida Dios no te da todo lo que tú quieres, todo lo que tú piensas que te haría sumamente feliz, créeme, ¿cuántas veces no he visto a jóvenes, chicos y chicas, violar estas normas, estas leyes del Señor y decir, es que con este estaré feliz, le quiero y cambiará? No es cierto, no es cierto. El corazón que no ama a Dios, desde luego que puede cambiar, pero es muy raro que Dios bendiga la desobediencia de uno de sus hijos con la misericordia hacia la persona con quien se vaya a casar o salir. Más bien le estás haciendo un grandísimo desfavor a esa persona. Porque no debemos nunca de sacrificar lo eterno en el altar de lo temporal y pensar que nos vamos a salir con la nuestra. Nos vamos a pensar que Salomón no pudo, pero yo sí puedo. Yo soy muy fuerte. O sea, me viene a la mente, con esto termino, me viene a la mente Pedro cuando dijo, yo no te negaré nunca. Y cuántas veces alguien que amaba al Señor ha empezado a pasar demasiado tiempo y a dejar que su corazón y sus emociones se ligasen con una persona y de pronto esa atracción es tan grande que ya no puede romperla. O si la rompe, lo rompe con tremendo dolor porque dejó que se fuera demasiado, que se hiciera demasiado fuerte esa amistad. Bueno, vamos a dejarlo allí. No sé si lo he podido contestar de una manera exhaustiva, yo creo que no, pero por lo menos espero poder haber levantado un cartel que dice cuidado, cuidado, cuidado con tus amistades y con el yugo desigual, con personas que no aman a tu Dios. Bueno, lo dejo así, que Dios os bendiga mucho. Si habéis escuchado hasta aquí, pues que el Señor os ayude a serle fieles y amarle a Él sobre todas las cosas. Bueno, agur.